es Jesús. Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra en estos momentos. Seas tú utilizando la boca de este siervo tuyo, Señor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios. Amén. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas. Siglo XXI. La generación pentecostal en línea, pero desconectada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Bendito por los siglos de los siglos. Estimados oyentes, la generación desconectada es el sector de la población mundial que ha nacido entre 1977 y 1994. Hijos de la generación de posguerra del 45 al 77, la cual fue el conflicto de la Segunda Guerra Mundial que se vivió entre 1937 a 1945. Son la generación físicamente más alta de la historia. La mayoría están bien acomodados, engrosan un buen número en la sociedad y han alcanzado un mejor nivel de educación. En nuestro caso, la generación pentecostal de 1977 a 1994 correspondería en el territorio colombiano a los que tendrían poca o vaga noción sobre la historia de la Iglesia, sobre la doctrina apostólica, pero con un alto sentido de identidad denominacional, que se identifican como pentecostales de la cabeza a los pies. En cambio, los que vivieron entre 1945 a 1977 son la generación que vio y oyó el establecimiento y consolidación de la obra, reteniendo y recogiendo los detalles del testimonio de lo sucedido y guardando en su corazón como el más apreciado tesoro la enseñanza de un solo Dios y un solo nombre. Fruto de la recolección de estos testimonios y su correspondiente comprobación son los tomos escritos intitulados Una historia que no termina, primer tomo, segundo tomo, tercer tomo, y el comienzo de las misiones extranjeras de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La juventud pentecostal hoy está creciendo en una sociedad próspera, con oportunidades sin precedentes y con acceso virtual a un modo de información ilimitada. La juventud actual en el mundo depende del Internet para procurarse más información y entretenimiento. Al ver estas vidas distintas, separadas, pero relacionadas con la invasión de la era digital y electrónica, la influencia cultural posmoderna que está permanentemente en los colegios, la publicidad, películas, televisión, música, está coloreada por ideas que sutilmente los moldean, mientras que los valores, principios
e ideas de sus padres reflejan criterios de su propia generación conservadora, están distantes de preservar. Estimado oyente, el lenguaje ha sufrido también una redefinición y aunque ciertos términos sean los mismos, las definiciones de los términos son diferentes. Es así como las palabras disciplina, criterio, tolerancia, verdad, entre otras, distancian relacionalmente a la actual juventud de la generación antigua y no aceptan que los términos y valores sean lo mismo desde su neocultura, la cual ellos sostienen o afirman la identidad inseparable de lo que se hace, se piensa o se cree según los momentos digitales en boga o actualidad. Para estos jóvenes modernos de la era digital, las palabras disciplina, criterio, tolerancia, verdad son creadas más bien que descubiertas, por lo cual determinar las palabras disciplina, criterio, tolerancia y verdad las condicionan para crear un estilo de vida que, aunque pueda chocar con lo considerado tradicional, usará los mismos términos concediendo contenidos diferentes, aunque no comparta la profunda verdad íntima de las cosas como son y han sido realmente. Un ejemplo, espero que me estén poniendo atención. Un ejemplo de esto son los eventos actuales de jóvenes que usan palabras modernas o modificadas como encendí 2, con el 2 de último, encendí 2, que no apuntan a hacer servicios de avivamiento para ser renovados con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, sino señalan una actividad de grupos de alabanza alternos en un evento que llaman conciertos de adoración, una escenografía de fondo que desea transmitir un mensaje a través de símbolos y el anuncio publicitado como farándula, presentando a un predicador de fama o destacado como líder con unción. Nosotros, como adultos antiguos, creemos en la Biblia, la palabra de Dios escrita sin interpretación privada o ninguna explicación de credo confesional, y no estamos en contra ni satanizando los métodos modernos que ayudan a la difusión del Evangelio. Antes, aceptamos sin duda alguna que tales métodos electrónicos y virtuales son un adelanto enorme y un medio que une los mundos separados entre la juventud y los adultos antiguos, cuando de difundir las verdades absolutas y universales inspiradas y reveladas en las Sagradas Escrituras se trata, que son para todos los individuos y generaciones en todos los lugares y en todos los tiempos. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. No necesitamos los adultos antiguos crear, inventar conceptos sobre la verdad o la moralidad, pues nosotros fuimos criados en estos valores.
el factor de abismo generacional mal empleado como excusa. Voy a narrarles una historia de un ministro del Evangelio del Nombre y su hijo amado. Dice así: cuando su papá, el ministro Rito Antonio, entró a la habitación, un joven de 15 años llamado Tony Eli sabía lo que el papá le iba a decir. Eso ocurría por lo menos una vez a la semana, y hubo meses que hasta 2 veces. Dice el padre: Rito, pensé que estabas estudiando o escuchando música cristiana o realizando alguna actividad sana de entretenimiento, dijo Rito Antonio, quitando los auriculares de las orejas de su hijo Tony. Creo que he sido claro, siguió diciendo Rito Antonio, que aunque esta también sea tu casa y tu habitación, no quiero que gastes tu tiempo viendo ese espectáculo grotesco en que se han convertido los eventos religiosos del señor Benny Hinn, descuidando a la vez tus labores escolares. Tony estallaba por dentro como una bomba atómica, pero no lo manifestaba, aunque frunciera el ceño e hiciera muecas sin que su padre lo viera. Se molestaba grandemente que su padre lo tratara como un niño al quitarle los audífonos. Tony, que estaba sentado frente a su computador, contestó fuerte: ya sé que tengo deberes, dijo, mientras sacudía una hoja del colegio que sostenía en la mano, y agregó: las haré ahora mismo. Sabes bien que te concentrarías mejor si apagas el computador o quitas ese programa ruidoso, le dijo su papá. No es ruido, papá, es un programa espiritual, respondió agriamente Tony, que, aunque trataba de ser respetuoso, detestaba esa clase de sermones de parte de su padre. Papá Rito acercó una silla que estaba junto al escritorio y Tony se preparó para el sermón, como lo llamaba él y como lo llaman muchos hijos el día de hoy. A ver, Tony, no voy a cansarme de estarle recordando que bajo este techo y en la iglesia tenemos claro quién es el Señor, su verdad y hacia dónde nos dirigimos mientras estemos en la tierra, dijo con firmeza su padre Rito Antonio. Tony sintió que comenzó a arder por dentro y respondió como siempre, refutando lo que su padre le amonestaba. Papá, no comprendo que, si tú tienes todo asegurado, ¿por qué piensas que al escuchar lo que me gusta puede estropear mi vida? ¿Podrías admitir que tu forma de ver la Biblia no es compartida por otros? ¿Acaso no te das cuenta que los milagros y maravillas que realiza este hombre no son realizados en nuestra iglesia y que tus sermones no alcanzan multitudes? No voy a responder a esas preguntas impertinentes, agresivas y sin falta de consideración al ministerio que hemos realizado durante muchos años con tu madre, respondió pausadamente Rito Antonio. Ya te hemos dado buenas razones, pero o no quieres comprender ni aceptar que no sabes mucho de la vida, no tienes experiencia suficiente,
y apenas estás creciendo y conociendo, o solo ambicionas la fama, el éxito y los poderes de prestidigitación de este hombre que se hace pasar por un ungido. Rito Antonio se levantó de la silla, dio por terminada la conversación y le soltó enseguida una orden tajante. Por favor, cierra ese programa y ponte a estudiar para que puedas alcanzar notas precisas que te ayudarán un día a ser candidato firme para entrar a la universidad. La respuesta molesta de Tony no se hizo esperar. Dijo: he tratado de decirte que no aspiro ir o entrar a la universidad, papá. No pienso seguir estudiando, sino hasta terminar la secundaria, añadió Tony. Rito Antonio preguntó en voz baja: ¿qué quieres hacer o ser después de la secundaria? Tony respondió: quisiera que me escucharas y entendiera, papá, que no veo la universidad como una meta, sino que quiero ser igual o mejor al señor Benihin. Tener lo que tiene, ser reconocido como predicador y viajar mucho. Papá, siguió diciendo Tony, lo único que piensas es tener un hijo profesional que asegure un futuro brillante, pero podrías entender que si llego a ocupar ese lugar entre los grandes predicadores de Norteamérica, no solo haré historia familiar, local y nacional, sino que llegaré a un nivel en que abuelo Eli y tú se sentirán orgullosos de ver que logré escalar bien alto. Antes que Tony esperara la respuesta, Rito Antonio le quitó el programa de Benihin, cambió al programa de secundaria y le contestó con firmeza: por ahora debes estudiar, saliendo de la habitación y cerrando suavemente la puerta. Tony quedó enojado que casi lloraba. Pensaba que su papá tenía cierto ímcono con sus sueños. Desaprobaba a sus amigos, restringía a veces sus salidas, le corregía su modo de peinarse, aunque le felicitaba su manera de vestir pulcra. Y cuando pretendía mostrarle los eventos cercanos a Chicago o en la misma ciudad donde se presentaría el señor Benihin, le molestaba profundamente el hecho que su padre no lo dejaba asistir y no aprobaba sus ideas o las cosas que le interesaban. Además, el hecho que su padre le hubiera cambiado el programa lo hacía sentir como un preso. Justo antes de las 10 de la noche, Tony decidió acostarse en vez de terminar sus deberes del colegio. Lo que consideraba un choque con su padre le quitó la motivación de hacer sus deberes. Apagó las luces y en la oscuridad hizo esta clase de oración: oh mi Señor, ¿por qué mi papá está en mi contra? ¿Por qué no le interesan mis cosas en este modo de predicar y evangelizar, haciendo maravillas con un poder extraordinario, con señales tremendas que no he visto desde niño aquí, donde mi padre ministra? Y tengo la impresión que no le molesta que pueda obtener lo que él no ha obtenido. Es como si no quisiera que realizara lo que tú me estás poniendo en el corazón, Señor. ¿Qué puedo hacer? Estimados oyentes, la experiencia vivida de Tony es un ejemplo
de la penuria emocional que experimentan muchos miembros de la generación millennials desconectadas. Es una escena común. Un adolescente caprichoso luchando por encontrar su camino. No el camino del Señor, sino su camino en lo que él ha llamado ante otros jóvenes y adultos crisis de identidad y conciencia ante las circunstancias de la vida familiar, donde según él no encuentra apoyo, excepto el que le brinda su madre sin que su padre se percate. Muchos, ante este caso real, pueden argumentar que las reglas y líneas de conducta no son el vehículo para establecer una relación recíproca de los hijos con los padres o los adultos. Otros dirán que es la forma en que son presentadas o aplicadas en un momento inadecuado. Otro número de personas objetará que para que los adolescentes no se sientan confundidos o desconectados, es necesario transigir entre un acuerdo de seguir las reglas y la línea de conducta y examinar y permitir ciertas reglas que ellos han creado, haciéndoles sentir que tienen el derecho de hacer sus propias reglas. Podríamos seguir aquí compartiendo una que otra posición positiva o negativa entre reglas y relación efectiva, pero nos desviaríamos del tema. Sin embargo, esto parece un dilema o un contraste. ¿Cómo es que un muchacho vivaz, encantador y angelical, a quien era una delicia tener alrededor, se convierte en un muchacho errático, caprichoso y contradictor? Jóvenes que eran distinguidos se convirtieron luego en olvidadizos cuando de afecto natural se trataba. Irresponsables e impulsivos, insolentes e incomprensibles. La convivencia familiar y las reglas y líneas de conducta aplicadas en el hogar normalmente no deben ser juzgadas como si hubiese faltado siempre algo cuando un joven adolescente crece y falla en su conducta o fracasa en su vida. Sencillamente, aunque alguien se haya levantado en un hogar cristiano o no, si falla y ha sido visto por algunos como un modelo imperfecto, maltrecho, no esperado, es que no fue culpa de estos o aquellos. La necedad está ligada al corazón del muchacho y solo la corrección lo apartará del mal. Proverbios 22:15. Si esta no es acogida y se finge mientras se alcanza la libertad de los padres para obrar como quiere, desea o emprende su propio estilo de vida, lo que encontraremos es la misma regla que generan los seres humanos, implícita desde que el hombre apareció en la tierra. Génesis 8:21 dice: porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Estimado oyente, este texto de Génesis 8:21 no rae ni descalifica los estudios que los hombres modernos han enmarcado en analizar comportamientos, conductas y estilos de la vida de los jóvenes y su relación con los padres y adultos. Se puede justificar que ciertos actos de disciplina arbitrarios se han impuesto con rigor algunas veces, pero su meta no era someter impositivamente a un ser. Hebreos 12:9-11 dice: cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego
que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Generación actual desconectada. Segunda de Crónicas 15:2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Mateo 15:12 dice: entonces acercándose en sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hace un tiempo participé de un foro en donde un expositor mostraba unos estudios oficiales sobre la realidad social del país donde vivía en ese momento. Dentro del análisis presentado se revelaba la manifestación de una tremenda carencia de afecto y compañía en la población que terminaba con el exponencial, con la población, carencia de afecto y compañía en la población que terminaba con el exponencial crecimiento de un pronunciado sentimiento de soledad en medio de la sociedad. Estos datos reflejaban no solo una realidad particular, sino la realidad global de una humanidad que vive en nuestra nueva centuria del siglo XXI. Vivimos en un mundo que está aislado bajo 4 paredes levantadas por una tecnología que pareciera no tener límites. Hoy vamos por la calle y vemos personas sumidas en un universo virtual creado por sus teléfonos celulares, phones o tablets. Toda esta tecnología los hace sentir que tienen el mundo en sus manos, pero como quien lo mira desde la luna o un satélite artificial, es decir, están fuera de la realidad, aislados en su propio mundo. Como nunca antes nos estamos convirtiendo en observadores distantes, que somos solo reconocidos por códigos y claves que nos identifican y despersonalizan al mismo tiempo. Valga una pregunta lúcida: ¿cuántas contraseñas necesitamos para desenvolvernos en la sociedad real y virtual? Yo he perdido la cuenta de todas mis claves y contraseñas, pero todas son necesarias para funcionar en un mundo cada vez más lleno de códigos de identificación que muchas veces son entradas a un perfil o perfiles falsos. Tengo que reconocer que eso no debería ser tan importante para mí. Todavía tengo relaciones que no requieren de tecnología, claves y contraseñas. Basta que mi niña diga papi para que yo quede completamente derretido y pendiente de ella. Mi esposa me llama de una manera que nadie más usa para nombrarme. Mi mamá utiliza otros adjetivos para nombrarme cada vez que hablamos. Puede soñarles cursi, pero ¿qué más puedo pedir? Esos nombres me hacen entender que soy importante, que me valoran y me aman, y yo los valoro y los amo también. Con ellas tengo la obligación de dejar de mirar la pequeña pantalla, sacarme los audífonos, bajarme de mi nube, abandonar el ciberespacio y sentirme simplemente un hombre con necesidad de afecto sincero y comprensión. Y sé que en ellos hallaré todo eso, con creces y más allá de lo que realmente merezco.
Me he dado cuenta también que los mejores amigos no son los que me acompañaron en los buenos tiempos, sino los que estuvieron conmigo durante el duelo, las crisis económicas y la aflicción. La fuerza extraordinaria del amor compartido siempre será más fuerte con viento en contra y oleaje atemorizante y destructor. Solo los verdaderos amigos son capaces de permanecer en situaciones adversas cerca de nosotros. Esto mismo pasa, estimados oyentes, con nuestro Dios. Pareciera que, para algunos, el Señor no fuera buena compañía durante la fiesta, pero sí que lo buscamos cuando la necesidad y el dolor se acercan a nuestra puerta. Israel no era ajeno a ese mismo sentimiento equivocado. Mientras las cosas parecían estar bien, las distracciones personales ocupaban todo el espacio del corazón israelita. Sin preocupaciones aparentes, la nación no le prestaba atención a nada ni a nadie que no fuera sus propios intereses. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. Según de Crónicas 15, 3, 4. Como ven, cuando había dificultades, Israel reconocía que no había mejor compañía que el Señor Dios. Y lo mejor de todo es que él nunca defraudó ni rechazó a su pueblo. La Biblia está llena de testimonios en donde el Señor llegó justo a tiempo cuando clamamos a Él de todo corazón. Como en el caso de Josafat, quien percibiendo que estaba por perder su vida en medio de la batalla, clamó. Y el Señor vino en su ayuda y Dios los apartó de él. Según de Crónicas 18:31. Con justa razón podría acusarnos el Señor de abandono e ingratitud, pero siempre nos recibe con los brazos abiertos en cuanto le buscamos. Él siempre se deja encontrar por todo aquel que le busca con todo el corazón, y esto sin importar su situación. Israel hizo pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, según de Crónicas 15:12. Una promesa hecha y rota en multitud de oportunidades, pero el Señor nunca faltó a su promesa. Es lamentable que esta generación desconectada crea que la compañía personal del Señor no sea fructífera como para encontrar respuestas y vencer la soledad y el desaliento. Algunos están tan solos que prefieren permanecer en actitud autista con el mundo y con Dios, conectados a una entretención sin fin, a comunicaciones superficiales y a estar al tanto de vidas ficticias y vivencias fingidas de los vicios y pecados en videos programados en las redes, WhatsApp, que finalmente no tienen contacto real con las suyas. Lo que hay es un corazón que se deshace por falta de relaciones significativas, pero que no es capaz de volverse completamente al Señor por ayuda. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien siempre tuvo un propósito desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, siempre estuvo atento a las personas en medio de las multitudes. Cada persona tenía nombre propio y circunstancias lamentables reales. De ahí que en Cristo no cabía la indiferencia hacia la realidad del prójimo. Nunca se vio sobrepasado por las dificultades de las multitudes que se le acercaban. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos,
y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Mateo 15, 30, 31. Este testimonio, estimado oyente, me llena de tranquilidad al poder tener la seguridad de que el Señor Jesús nunca se cansará ni se olvidará de usted y de mí. Nunca podré pasar desapercibido en su presencia, nunca. También el Señor Jesús me enseña a tener presente las necesidades de los demás y no solo las mías. Entonces el Señor Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Mateo 15, 32. El Señor, nuestro Dios, Jesucristo, quiso involucrar a su gente cercana, ayudándola a conectarse con personas y no solo con multitudes impersonales. No basta con tener 1 millón de amigos en Face, si es que lo único que estoy dispuesto a gastar con ellos es algo de mi información personal, fotos privadas o megas de internet. Sé por experiencia que una persona necesitada puede causarnos un miedo terrible al pensar que podría devorarnos en su afán por satisfacer su necesidad. Y no solo eso, sino que también la necesidad humana nos hace sentir impotentes e incapaces de poder enfrentarla. Los discípulos sentían lo mismo y no tardaron en mostrar su queja. Le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Mateo 15, 33. Pues allí está el asunto. El Señor nos enseña que a Él le basta lo que realmente tenemos para multiplicarlo y poder saciar al que realmente lo necesita. Con 7 panes y unos pocos pececillos, la única merienda de los discípulos, el Señor Jesús pudo alimentar a una multitud. Y no solo eso, sino que sobraron 7 canastas llenas. Tampoco usó la publicidad en su tiempo para dar a conocer o tomarse un cuadro pictórico con la multitud a la que había considerado y socorrido, para dejarlo como cuadro de promoción personal. Cuando no nos negamos a entregar lo poco que tenemos para también saciar a los que nos rodean, el Señor lo bendice y lo multiplica con su poder sobre nuestra debilidad. Es posible que la gente con las que nos rodeamos no está necesitada de pan y peces, pero sí de afecto, consejo y simple atención. Quizás piensas que solo tienes afecto, consejo y atención para tus seres queridos. Y por eso piensas, con justas razones, que no es sensato tratar de preocuparte por nadie más que por aquellos que dependen directamente de ti. Puedes mandar saludos por Face, compartir algunos buenos videos en Instagram, acompañar alguna buena campaña o alguna noticia interesante en Twitter, pero hacerte cargo de alguien más fuera de tu círculo íntimo, eso es imposible. Sin embargo, el Señor Jesucristo, quien te conoce perfectamente bien, también quiere usar de tus pocos o muchos recursos para bendecir a pocos o muchos que lo necesitan. Él también te dice hoy: ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? Puede sonar poco e irrisorio lo que puedas presentarle, pero si tú se lo entregas al Señor, Él lo multiplicará y siempre lo hará sobreabundar.
Repitamos la historia viralizándola en nuestro propio contexto. Y el Señor Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y las veo solas y carentes de afecto, conectados a sus teléfonos celulares para distraer su propia soledad. Enviarlas de nuevo a su aislamiento no quiero, no sea que desmayen en el camino de su retraimiento. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tanto afecto, presencia y paciencia en este mundo egoísta para saciar a una multitud tan grande? El Señor Jesús les dijo: ¿cuánto afecto y paciencia tenéis? Hasta aquí, estimado oyente, podríamos escribir esta historia. De la respuesta y lo que siga, aquí en adelante, te encargarás tú. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. El amigo de mi alma. Gracias te doy, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu divina palabra. Permite que esa palabra llegue a nuestros corazones necesitados, porque realmente te necesitamos. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.